A primera vista, la fotografía parece un testimonio del progreso, una reliquia granulada en sepia que captura un momento de esperanza colectiva. La imagen muestra una fila serpenteante de niños, con sus camisas de algodón remendadas y sus rostros sucios por el polvo del verano, esperando pacientemente bajo el sol inclemente de San Valerio. En el centro del encuadre, dominando la composición con una postura de autoridad benévola, está el hombre que trajo la promesa de la vida a este rincón olvidado del mapa. Su bata blanca, inmaculada a pesar del entorno árido, contrasta violentamente con los tonos grises y marrones de la aldea. Sostiene una jeringa de vidrio contra la luz, como si fuera un cetro sagrado, mientras una niña pequeña, con los ojos cerrados y el brazo extendido, aguarda el pinchazo que supuestamente la protegería del invierno venidero. Pero si acercamos la mirada, si nos atrevemos a ignorar la narrativa oficial impresa en los periódicos de la época que elogiaban esta campaña humanitaria, notamos algo inquietante en la mirada del médico. No hay calidez en sus ojos, solo una curiosidad clínica, fría y calculadora, similar a la de un entomólogo que observa un insecto clavado en un corcho, y en el borde inferior derecho de la foto, casi borrosa, se ve la mano de una enfermera, tensa, aferrando un frasco cuyo etiquetado es ilegible por el paso del tiempo, pero cuya oscuridad interior sugiere algo mucho más denso que una simple vacuna. Antes de adentrarnos en la oscuridad que se esconde detrás de estas mangas arremangadas, y en la traición que condenó a una generación, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Tu apoyo es la luz que necesitamos para seguir revelando las historias que el tiempo intentó borrar, y créeme, la historia de San Valerio necesita ser escuchada para que sus ecos no se desvanezcan en el olvido. Para entender el peso de esa fotografía, debemos retroceder a los días previos a que el obturador de la cámara se cerrara. San Valerio no era más que un punto insignificante en la geografía, un pueblo de agricultores y mineros, donde la vida se medía por las estaciones de lluvia y las fiebres que, cíclicamente, se llevaban a los más débiles. Era un lugar donde la medicina moderna era un mito, algo que ocurría en las grandes ciudades brillantes, muy lejos de los caminos de tierra roja que aislaban a la comunidad. Por eso, cuando el Dr. Aris Thorne llegó en su automóvil negro, levantando una nube de polvo que tardó horas en asentarse, fue recibido no como un hombre, sino como un salvador. Thorne tenía el porte de la aristocracia académica, hablaba con una dicción precisa y sus manos, de dedos largos y pálidos, parecían no haber tocado jamás la tierra cruda. Traía consigo cajas de madera pulida, repletas de instrumentos cromados que brillaban bajo el sol como joyas, y viales de líquidos transparentes que prometían el fin del sufrimiento. La narrativa oficial decía que el Dr. Thorne había elegido San Valerio para implementar un programa piloto de inmunización, una generosidad financiada por filántropos anónimos de la capital. Nadie cuestionó por qué eligió un lugar tan remoto, donde no había telégrafo ni supervisión gubernamental. La desesperación tiene una forma cruel de silenciar la sospecha. Cuando has visto a tus hijos arder en fiebre año tras año, no le pides credenciales al hombre que te ofrece un escudo contra la muerte. Entre los lugareños estaba Elena, una joven de 20 años con una inteligencia aguda que superaba las limitaciones de su educación básica. Elena había aprendido a leer gracias a los viejos libros que el cura local le prestaba, y soñaba con un mundo más allá de las montañas que rodeaban el valle. Cuando Thorne solicitó una asistente local para organizar los registros y limpiar el instrumental, Elena fue la primera en ofrecerse. Para ella, estar cerca del doctor era estar cerca de la ciencia, del futuro, de la verdad. Durante las primeras semanas, Elena trabajó con una devoción incansable, limpiaba las agujas, hervía el agua, organizaba las filas de aldeanos que venían a consultar al doctor por dolencias menores. Thorne era eficiente, aunque distante. Nunca preguntaba por los nombres de sus pacientes, solo por sus edades y sus historiales médicos, anotando todo meticulosamente en un grueso cuaderno de cuero negro que nunca dejaba fuera de su vista. Elena admiraba esa dedicación, interpretando su frialdad como la concentración necesaria de un genio. Sin embargo, había momentos, breves instantes de disonancia, que comenzaron a acumularse en la periferia de su conciencia. Una tarde, mientras limpiaba el consultorio improvisado en la sacristía de la iglesia abandonada, Elena notó que el doctor estaba clasificando los viales de la vacuna en 2 grupos. Ambos frascos eran idénticos en forma,
pero Thorne había marcado sutilmente las etiquetas de un grupo con una pequeña muesca en la base. ¿Son dosis diferentes, doctor?, preguntó Elena con inocencia, mientras barría el suelo de piedra. Thorne se giró lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. Simplemente lotes distintos, Elena. Cuestiones de manufactura. La eficacia es la misma, respondió con una voz suave, casi hipnótica. Pero necesito que seas muy precisa mañana. Los niños de las familias que viven cerca del río, los García, los Méndez, los que trabajan en la mina, ellos recibirán el lote de la izquierda. Los hijos de los comerciantes y del alcalde, el lote de la derecha. Es para un estudio demográfico sobre la distribución. Elena asintió, sintiéndose privilegiada por ser parte de la logística interna de la ciencia. No vio la malicia en la segregación. En su mente, el doctor estaba organizando datos para salvar al mundo. La mañana de la fotografía, el aire estaba cargado de una electricidad estática, una mezcla de ansiedad y celebración. Las madres habían vestido a sus hijos con sus mejores ropas, lavadas y planchadas, como si fueran a una misa mayor. Se formó una larga fila que serpenteaba desde la puerta de la sacristía hasta la plaza principal. El sol del mediodía caía a plomo, haciendo que el aire vibrara sobre el suelo caliente, pero nadie se movía. El miedo a perder su lugar, a perder la oportunidad de recibir el milagro, los mantenía clavados en su sitio. La fotografía fue tomada por un periodista viajero que pasaba por la región, un hombre buscando una historia conmovedora sobre el progreso rural. Él capturó el momento exacto en que el pequeño Mateo, el hijo menor de la lavandera, se sentaba en el taburete frente a Thorne. Mateo tenía 6 años y una risa que le faltaba un diente frontal. Elena estaba parada justo fuera del encuadre, sosteniendo la bandeja con los viales marcados. Recordaba vívidamente ese instante porque fue cuando sintió el primer escalofrío verdadero, un aviso instintivo que su mente racional intentó sofocar. Cuando Thorne tomó el brazo de Mateo, no lo hizo con suavidad. Apretó la carne con fuerza, buscando la vena o el músculo con una precisión casi agresiva. Mateo hizo una mueca, pero no lloró. Su madre le había dicho que los hombres valientes no lloran frente al doctor. Thorne extendió la mano hacia Elena sin mirar, sus dedos chasqueando impacientes. El lote A, Elena, el de la muesca, susurró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Elena le pasó la jeringa cargada con el líquido del vial marcado. Mientras el doctor acercaba la aguja a la piel del niño, Elena observó el líquido. A contraluz, parecía tener una viscosidad diferente, un tono ligeramente más amarillento que el agua destilada pura que ella imaginaba que contenían las vacunas. Cuando el émbolo bajó y el fluido entró en el cuerpo de Mateo, el niño soltó un grito ahogado, no de dolor por el pinchazo, sino de sorpresa, como si algo ardiera por dentro, algo ajeno y hostil invadiendo su torrente sanguíneo. «Listo», dijo Thorne, retirando la aguja y limpiando el punto de inyección con un algodón empapado en alcohol. «Siguiente». La madre de Mateo lo levantó rápidamente, agradeciendo al doctor con lágrimas en los ojos, besando la mano de Thorne como si fuera un santo. Elena observó cómo se llevaban a Mateo. El niño se frotaba el brazo frenéticamente, y su rostro había perdido el color, volviéndose de una palidez cerosa. «Doctor, ¿le dolió más de lo normal?», preguntó Elena en un susurro, mientras preparaba la siguiente dosis. «La salud a veces requiere un poco de molestia, Elena», respondió Thorne, anotando furiosamente en su cuaderno negro, cronometrando el momento exacto de la inyección. «No te distraigas. Tenemos a todo el pueblo esperando». La jornada continuó, mecánica e implacable, brazo tras brazo, niño tras niño. Elena, siguiendo las instrucciones, administraba los viales según la procedencia de la familia. Los más pobres, los más vulnerables, recibían el lote de la muesca. Los pocos niños de la élite local recibían el otro. Al principio, Elena intentó racionalizarlo, pensando que quizás los niños más pobres necesitaban una dosis más fuerte, un refuerzo extra debido a su nutrición deficiente. Pero a medida que pasaban las horas, la atmósfera en la plaza comenzó a cambiar sutilmente. Los niños que habían sido inyectados primero no estaban jugando ni corriendo como solían hacerlo. Se sentaban a la sombra de los árboles, letárgicos, sosteniéndose la cabeza o el estómago. El silencio, inusual para un grupo tan grande de infantes, comenzó a pesar sobre la plaza más que el calor. Al caer la tarde, cuando el último niño fue inyectado y el sol comenzaba a teñir el cielo de un rojo violento, Thorne cerró su maletín con un chasquido definitivo. Se quitó la bata blanca, que ahora tenía pequeñas salpicaduras casi imperceptibles, y se estiró con satisfacción. «Un día excelente, Elena. Hemos hecho historia hoy», dijo,
encendiendo un cigarrillo con parsimonia. Elena miró hacia la plaza. Las familias comenzaban a dispersarse hacia sus hogares, pero el paso era lento, pesado. Podía ver a la madre de Mateo llevando al niño en brazos. El pequeño parecía dormido, pero su cabeza colgaba de una manera que a Elena le revolvió el estómago. «Parecen cansados», dijo ella. «Es la respuesta inmune», explicó Thorne con condescendencia, exhalando el humo hacia el techo de la sacristía. «El cuerpo está aprendiendo a defenderse. Mañana estarán más fuertes que nunca». Esa noche, San Valerio se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el ladrido ocasional de un perro. Elena regresó a su pequeña casa de adobe, agotada pero incapaz de dormir. La imagen de la aguja entrando en el brazo de Mateo y la extraña viscosidad del líquido se repetía en su mente como un bucle interminable. Encendió una vela y se sentó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad donde se encontraba la posada en la que se alojaba el doctor. Una luz brillaba en su habitación. Thorne estaba despierto. Elena sintió un impulso, una curiosidad peligrosa que nacía del miedo. Necesitaba saber qué había en esos viales. Necesitaba saber por qué su intuición le gritaba que habían cometido un error terrible. No sabía entonces que esa noche marcaría el fin de su inocencia y el comienzo de una pesadilla que transformaría su hogar en un laboratorio de horrores. Mientras observaba la luz distante del doctor, en la casa de la lavandera, Mateo comenzaba a arder con una fiebre que ningún paño húmedo podía calmar, balbuceando palabras en un delirio que no pertenecía a este mundo. La noche en San Valerio no trajo el alivio fresco que solía descender de las montañas tras el ocaso. En su lugar, una pesadez sofocante se asentó sobre el valle, una manta invisible tejida con calor y presagios. Elena permanecía sentada junto a su ventana, con la vela ya consumida hasta ser un charco de cera amorfa sobre la madera de la mesa. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y el exceso de preocupación, seguían fijos en la ventana iluminada del Dr. Thorne en la posada al otro lado de la plaza. La luz eléctrica, una novedad que el médico había traído consigo mediante un generador portátil, brillaba con una intensidad blanca y artificial, un faro de vigilia, en medio de un mar de oscuridad rústica. Pero lo que realmente inquietaba a Elena no era la luz, sino los sonidos que comenzaban a brotar de las casas vecinas. No eran los ruidos habituales del campo nocturno, eran lamentos bajos, sollozos ahogados, y el crujir de catres viejos bajo cuerpos que se agitaban en tormento. Impulsada por una ansiedad que le devoraba las entrañas, Elena se puso un chal sobre los hombros y salió a la calle de tierra. El polvo, levantado durante el día por la multitud, se había asentado, pero el aire olía a algo metálico, casi como sangre vieja o cobre oxidado. Caminó hacia la casa de la lavandera, guiada por un instinto protector hacia el pequeño Mateo. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue de lámpara de aceite parpadeaba en el interior. Al asomarse, la escena que encontró le heló la sangre más que el viento invernal más cruel. Mateo yacía en el camastro, con el cuerpo arqueado en un espasmo rígido. Su piel, antes tostada por el sol, estaba ahora moteada de manchas púrpuras que parecían florecer bajo la dermis como orquídeas venenosas. Su madre, con el rostro descompuesto por el terror, le pasaba trapos húmedos por la frente, pero el agua se evaporaba casi al instante al tocar la piel hirviendo del niño. «No me reconoce, Elena», susurró la madre, con la voz quebrada. «Me mira, pero no me ve. Dice que hay fuego en sus venas». Elena se acercó y tocó la mano del niño. Estaba ardiendo, pero lo más aterrador no era la temperatura, sino la textura de su piel. Se sentía tensa, como si algo estuviera creciendo debajo, hinchando los tejidos. Mateo abrió los ojos de golpe. Sus pupilas estaban dilatadas hasta eclipsar el iris, pozos negros de dolor puro. «El hombre blanco», gimió el niño con una voz que no parecía la suya, una voz rasposa y gutural. «El hombre blanco trajo los insectos». Elena retrocedió, horrorizada. No era solo fiebre, era una devastación sistemática. Salió de la casa tambaleándose, sintiendo que el suelo se inclinaba bajo sus pies. A medida que avanzaba por la calle principal, se dio cuenta de que la casa de la lavandera no era la única. De la vivienda de los García salían llantos de angustia. En la choza de los Méndez se oía a alguien vomitar violentamente. El patrón era innegable, brutalmente claro. Todas las familias que habían recibido el lote especial, el de la muesca en el vial,
Estaban cayendo una tras otra como fichas de dominó en un juego macabro. La rabia comenzó a reemplazar al miedo en el corazón de Elena, una rabia fría y lúcida. Miró de nuevo hacia la posada. La luz de Thorn seguía encendida. Sabía que no podía enfrentarlo directamente. Él tenía la autoridad, la palabra de la ciencia, el respaldo de los poderosos. Ella solo era una asistente de pueblo. Necesitaba pruebas. Recordó que Thorn había dejado su equipo pesado y, lo más importante, su cuaderno de registro secundario, no el que mostraba a todos, sino uno más pequeño y desgastado, en la sacristía de la iglesia, que servía de clínica durante el día. Él confiaba en la ignorancia y el respeto temeroso de los aldeanos. Jamás imaginaría que alguien se atreviera a profanar su santuario médico. La iglesia estaba en penumbra, iluminada solo por la luna que se filtraba a través de las vidrieras rotas. Elena se deslizó por la puerta lateral, conteniendo la respiración. El olor a alcohol y éter aún impregnaba el aire, ahora mezclado con el aroma rancio de la cera de iglesia antigua. Se dirigió a la mesa de roble donde Thorn desplegaba sus instrumentos. Allí, junto a una caja de jeringas limpias, estaba el cuaderno. Era un libro modesto, de tapas grises, sin título. Elena lo abrió con manos temblorosas, acercándolo a la franja de luz lunar. Las primeras páginas estaban llenas de jerga médica que le costaba descifrar, fórmulas químicas y diagramas de estructuras moleculares, pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía más frenética, y el lenguaje, aterradoramente claro. Día 14. La cepa, variola beta, muestra una estabilidad prometedora en climas áridos. Necesitamos un vector de transmisión directa para medir la velocidad de la incubación hemorrágica. Elena pasó la página, sintiendo náuseas. Sujeto de prueba, población de San Valerio, aislamiento geográfico ideal, variables externas mínimas. Se ha procedido a la inoculación del grupo A, clase trabajadora, baja nutrición, con el patógeno activo. Grupo B, clase dirigente, recibe placebo salino para control y para asegurar la lealtad política local. Las letras bailaban ante sus ojos. No era una vacuna. Nunca lo había sido. Thorn no había venido a erradicar una enfermedad. Había venido a sembrarla. San Valerio no era un pueblo para él. Era una placa de Petri gigante. Un laboratorio al aire libre donde las vidas humanas eran simplemente datos estadísticos para un experimento monstruoso. Elena leyó la entrada de esa misma tarde. Inoculación exitosa. Se espera el inicio de la sintomatología aguda en 6 horas. La necrosis tisular debería comenzar en las extremidades. Hipótesis. Tasa de mortalidad del 85% en menores de 10 años. El resto quedará permanentemente incapacitado, lo que permitirá estudiar los efectos a largo plazo en la fuerza laboral. Elena tuvo que taparse la boca para no gritar. El cuaderno cayó de sus manos sobre la mesa con un golpe sordo. Se sentía sucia, cómplice. Ella había limpiado las agujas. Ella había sostenido la bandeja. Ella había calmado a los niños mientras el monstruo les inyectaba la muerte. Miró sus propias manos, esperando verlas manchadas de sangre, pero solo vio la piel pálida a la luz de la luna. Un ruido fuera de la sacristía la paralizó. Pasos rítmicos, tranquilos, acompañados por el silbido de una melodía clásica alegre. Era Thorn. Venía a revisar sus cultivos. Elena se agachó rápidamente detrás del altar mayor, escondiéndose entre las viejas sotanas polvorientas que colgaban en un perchero. El corazón le latía tan fuerte contra las costillas que temía que el sonido retumbara en la iglesia vacía. La puerta se abrió, y la silueta del doctor se recortó contra la noche. Entró con paso ligero, sosteniendo una linterna. No parecía preocupado ni culpable. Se dirigió a la mesa, tomó el cuaderno que Elena había dejado, afortunadamente había caído cerrado, y lo acarició con afecto. «Pronto, mis pequeños, pronto veremos qué tan fuertes son realmente», murmuró para sí mismo, con una ternura que resultaba obscena dada la situación. Thorn se sentó y comenzó a escribir, probablemente actualizando sus observaciones nocturnas. Elena, desde su escondite podía ver su perfil. Estaba sonriendo. No era la sonrisa de un sádico enloquecido, lo cual habría sido casi comprensible, sino la sonrisa serena de un hombre que cree estar haciendo un trabajo bien hecho. Un hombre que ha divorciado completamente su intelecto de su humanidad. Elena permaneció allí durante horas, acalambrada, respirando el polvo de las telas viejas, hasta que Thorn finalmente cerró el cuaderno, apagó la linterna, y salió, probablemente para inspeccionar a los enfermos en persona. Solo entonces se atrevió a salir. Corrió hacia su casa, pero no para esconderse. Entró,
Tomó un cuchillo de cocina y lo ocultó entre los pliegues de su falda. Sabía que no podía matarlo ahora. Si él moría, nadie sabría qué les había inyectado, y quizás él tenía el antídoto. Tenía que jugar su papel, tenía que seguir siendo la asistente leal, observar, recopilar información y esperar el momento exacto para destruir no solo al hombre, sino a su experimento. El amanecer llegó con un silencio sepulcral, roto solo por el canto de los gallos que parecía burlón ante la tragedia. Cuando Elena se presentó en la plaza, la escena era dantesca. Las madres habían sacado a los niños enfermos a la calle, buscando desesperadamente la ayuda del doctor, creyendo ingenuamente que se trataba de una reacción adversa que él podría curar. Había decenas de niños tumbados en mantas sobre el polvo, sus cuerpos retorciéndose. Los niños del grupo B, los hijos de los comerciantes, miraban desde lejos, sanos y asustados, creando una división visual brutal en el pueblo. Thorne salió de la posada, impecable en su bata blanca, recién afeitado y oliendo a colonia cara. Caminó entre los cuerpos febriles no como un médico en una emergencia, sino como un botánico paseando por su jardín. Se detenía, levantaba un párpado, tomaba el pulso, y luego dictaba números al aire, esperando que Elena los anotara. «Anote, Elena», dijo sin mirarla, asumiendo que ella estaba detrás de él. Sujeto 14, fiebre alta, erupción cutánea avanzada, pupilas no reactivas, progresión excelente. Elena, con el cuaderno de registros oficiales en la mano y el cuchillo quemándole contra el muslo, comenzó a escribir. Pero no escribió lo que él dictaba. En la columna de observaciones, con letra temblorosa pero firme, escribió: «El diablo camina entre nosotros y tiene cara de salvador». Thorne se detuvo frente a Mateo. El niño apenas respiraba. El doctor sacó una nueva jeringa, vacía. «Vamos a tomar una muestra de sangre, Elena. Necesito ver la saturación del agente en el plasma». Mientras Thorne clavaba la aguja en el brazo ya amoratado del niño moribundo, Elena cruzó una mirada con la madre de Mateo. En los ojos de la mujer ya no había súplica, solo una comprensión oscura y terrible que empezaba a amanecer. Elena asintió imperceptiblemente. La guerra por San Valerio había comenzado, pero el enemigo no era la enfermedad, era el hombre que sostenía la aguja, y Elena sabía que para ganar esta guerra tendría que descender a la misma oscuridad que habitaba el alma del doctor. El sol del tercer día no salió sobre San Valerio, pareció más bien que la tierra, afiebrada y enferma, sudara una luz lechosa y turbia que apenas lograba atravesar la capa de polvo en suspensión. La plaza del pueblo, otrora el corazón vibrante de la comunidad donde se intercambiaban cosechas y chismes, se había transformado en un lazareto a cielo abierto, un purgatorio donde la esperanza se evaporaba con el calor de la mañana. Las moscas, atraídas por el aroma dulzón de la supuración y la decadencia, formaban nubes negras y zumbantes sobre los cuerpos postrados de los niños. El silencio del día anterior se había roto, reemplazado por un coro constante y desgarrador, el sonido de docenas de gargantas pequeñas intentando toser, intentando expulsar el veneno que el doctor Aris Thorne había sembrado en ellas con tanta precisión quirúrgica. Desde la puerta de la sacristía, Elena observaba el panorama con una máscara de eficiencia profesional, aunque por dentro sus nervios estaban tensados como cuerdas de violín a punto de estallar. Thorne había ordenado que la iglesia se convirtiera en el centro de operaciones, no para curar, sino para observar mejor. Había hecho trasladar a los casos más interesantes, los más graves, al interior de la nave central, donde la luz de los vitrales teñía sus pieles enfermas de azules y rojos fantasmales. «Observe la simetría de las pústulas, Elena», dijo Thorne, de pie junto a una niña de 7 años llamada Clara, cuya respiración era un silbido agónico. «Es fascinante cómo la cepa beta respeta los ganglios linfáticos inicialmente para atacar el sistema nervioso central. La naturaleza es una arquitecta brutal pero elegante». Elena apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo el borde duro de las tapas clavarse en su piel. «Doctor», dijo, midiendo cada palabra para no delatar el asco que le provocaba su presencia, «los padres están inquietos. He oído rumores cerca del pozo. Dicen que el agua bendita no funciona. Dicen que usted debería darles otra medicina, la que tiene en la caja azul». Thorne se detuvo, con el estetoscopio colgando de su cuello, y la miró con una mezcla de diversión y desdén. «La caja azul, Elena. Eres una chica lista. No caigas en el sentimentalismo de esta gente. Lo que hay en esa caja no es para ellos. Es el reactivo de control. Si lo administramos ahora, interrumpiríamos la progresión natural del patógeno
Y todos estos datos, hizo un gesto amplio abarcando a los niños moribundos. Todo este sacrificio sería en vano. La ciencia requiere paciencia. Ellos son mártires del futuro, aunque no lo sepan. En ese momento, las puertas principales de la iglesia se abrieron de golpe, golpeando la madera contra la piedra con un estruendo que hizo eco en la bóveda. Un grupo de hombres entró, contraluces contra la claridad del exterior. Al frente iba Tomás, el padre de Mateo, con los ojos inyectados en sangre y las manos callosas apretando un azadón de labranza. Detrás de él, otros padres sostenían palos y piedras. La desesperación había vencido al miedo reverencial. «Queremos la cura», rugió Tomás, su voz quebrada por el llanto contenido. «Mi hijo está escupiendo sangre negra. Usted le hizo esto. Usted y sus malditas agujas». Thorne no retrocedió, ni siquiera parpadeó. Se mantuvo erguido con esa arrogancia aristocrática que le confería su bata blanca. «Señor Tomás, creo», dijo con calma. «Su hijo está luchando contra una infección local muy agresiva. Si interrumpe mi trabajo ahora, le aseguro que morirá. Soy el único que entiende lo que está pasando dentro de sus cuerpos. ¿De verdad quiere amenazar al único hombre que puede salvarlos?» La duda cruzó el rostro de Tomás. Era la trampa perfecta del abusador, convencer a la víctima de que su supervivencia depende de su verdugo. Pero la rabia era más fuerte. Tomás dio un paso adelante, levantando el azadón. «Miente», gritó. «Los hijos de don Anselmo están jugando en el jardín. A ellos no les dio nada, solo a los nuestros». Antes de que Tomás pudiera descargar el golpe, un disparo resonó en la iglesia, seco y ensordecedor. El polvo del techo cayó sobre el altar. En la entrada lateral, don Anselmo, el alcalde del pueblo, estaba de pie con una escopeta de caza humeante en las manos. Detrás de él, dos de sus capataces armados bloqueaban la salida. Don Anselmo, un hombre obeso y sudoroso que siempre había buscado el favor de la capital, caminó hacia el centro de la nave. «Baja eso, Tomás», ordenó el alcalde, con voz temblorosa pero autoritaria. «Nadie va a tocar al Dr. Thorne. Él es un invitado del gobierno. Si estos niños están enfermos es porque Dios los está probando, o porque no los lavaron bien». Atrás, la división social de San Valerio, que siempre había existido como una grieta silenciosa, se había convertido en un abismo insalvable. A un lado, los pobres, envenenados y moribundos. Al otro, los ricos y poderosos, sanos y armados, protegiendo al monstruo que validaba su estatus. Thorne miró a don Anselmo y asintió levemente, un gesto de reconocimiento entre depredadores. «Gracias, alcalde. Veo que entiende la importancia del orden para el progreso médico. Quizás deberíamos mover el hospital a su hacienda si la iglesia se vuelve inestable». Mientras los hombres discutían y la tensión en la nave alcanzaba su punto de ebullición, Elena vio su oportunidad. Todos los ojos estaban fijos en el enfrentamiento entre Tomás y el alcalde. Nadie la miraba a ella. Retrocedió lentamente hacia la sacristía, donde Thorne guardaba sus baúles personales bajo llave. Sabía que el doctor llevaba la llave en una cadena en su chaleco, pero había visto dónde guardaba la copia de repuesto, dentro de un frasco de formol con un feto de cerdo deforme, en la repisa alta, un lugar donde nadie se atrevería a meter la mano. Elena entró en la sacristía y cerró la puerta sigilosamente. El corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Miró el frasco. El líquido amarillento distorsionaba la llave plateada en el fondo. Sin pensarlo dos veces, destapó el frasco y metió la mano. El formol le picó en los cortes de los dedos, un frío químico y repulsivo, pero sus dedos se cerraron alrededor del metal. Sacó la llave, se secó la mano en su delantal y se dirigió al baúl reforzado con bandas de hierro que Thorne nunca abría delante de nadie. El cerrojo giró con un clic suave y aceitado. Elena levantó la tapa pesada. Lo que esperaba encontrar eran más venenos, o quizás dinero. Lo que encontró fue mucho peor: correspondencia. Había fajos de cartas con sellos oficiales de un gobierno extranjero, mapas topográficos de la región fronteriza y, lo más escalofriante, un telegrama a medio redactar. Elena tomó el papel, sus ojos recorriendo las palabras escritas con la caligrafía angulosa de Thorne. Fase 1 completa. La dispersión del variola beta en el suministro de agua es ineficiente. La inoculación directa, disfrazada de campaña sanitaria, muestra una tasa de efectividad del 100%. El periodo de incubación es de 48 horas antes del colapso total, ideal para debilitar guarniciones enemigas antes de una invasión. San Valerio
será purgado en 3 días. No se requieren supervivientes, solicitando extracción para el viernes. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo un experimento médico sádico, era una prueba de armas biológicas. San Valerio era un simulacro de un campo de batalla, y la frase, no se requieren supervivientes, resonaba en su mente con la finalidad de una sentencia de muerte. Iban a matarlos a todos para borrar la evidencia. Siguió buscando en el baúl. En el fondo, envuelta en terciopelo negro, había una caja de metal pequeña con una cruz roja pintada. La abrió. Dentro había 6 viales de un líquido azul brillante y una pistola automática cargada. El antídoto existía, pero solo había 6 dosis. 6 dosis para un pueblo de 100 niños. Thorne no tenía intención de salvar a nadie. Esas dosis eran probablemente para él y sus colaboradores si algo salía mal. Elena escuchó gritos renovados en la iglesia. El conflicto estaba escalando. Guardó el telegrama en su corsé, cerca de su piel, y miró los viales azules. Una idea desesperada y terrible comenzó a formarse en su mente. No podía salvar a todos con 6 viales. La matemática era cruel, pero podía usar esos viales como moneda de cambio, o mejor aún, como un arma. Tomó la pistola, verificó que tenía el seguro puesto, y la escondió en la pretina de su falda, cubriéndola con la blusa holgada. Cerró el baúl, y devolvió la llave al frasco de formol justo cuando la puerta de la sacristía se abría. Era Thorne. Su rostro estaba ligeramente sonrojado, excitado por la adrenalina del enfrentamiento afuera. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz perdiendo por un instante su suavidad habitual, afilándose con sospecha. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en la mano húmeda de Elena, que aún olía a formol. Elena tragó saliva, obligando a su rostro a adoptar una expresión de pánico servil. Estaba buscando más alcohol, doctor, para limpiar las heridas de los hombres. Parece que van a pelear. Tengo miedo. Thorne la estudió durante un segundo eterno, buscando cualquier grieta en su fachada. Luego su expresión se relajó en una sonrisa condescendiente. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, y le acarició la mejilla con el dorso de su mano fría. «No temas, pequeña. Mientras estés a mi lado nada te pasará. La ciencia protege a sus siervos, pero necesito que seas fuerte. Prepara tus cosas. Nos mudamos a la hacienda de don Anselmo esta noche». «¿Y los niños de aquí?», preguntó ella sabiendo la respuesta. «La naturaleza seguirá su curso aquí en la iglesia», respondió Thorne con indiferencia, dándose la vuelta para salir. «Cierra todo con llave cuando salgamos. Que Dios se apiade de sus almas, porque la biología ya los ha condenado». Mientras Thorne salía, Elena sintió el peso frío de la pistola contra su vientre y el crujir del papel del telegrama contra su pecho. Esa noche, se mudarían a la fortaleza del enemigo. Estaría rodeada por el alcalde armado y el doctor genocida, pero ellos no sabían que llevaban al troyano dentro de sus muros. Elena miró por última vez a los niños que yacían en los bancos de la iglesia, prometiéndose en silencio que, si San Valerio iba a arder, ella se aseguraría de que el doctor Thorne ardiera con ellos. El ascenso a la hacienda La Esperanza, propiedad de don Anselmo, fue un viaje corto en distancia, pero infinito en significado moral. Mientras el automóvil negro del Dr. Thorne trepaba la colina, dejando atrás el polvo y la muerte, Elena miraba por la ventanilla trasera. San Valerio se encogía en la oscuridad, reducido a un puñado de luces temblorosas y hogueras improvisadas que los desesperados habían encendido para velar a sus agonizantes. Desde la altura, los lamentos de las madres se convertían en un murmullo lejano, casi como el viento entre los árboles, fácil de ignorar para quienes tienen el estómago lleno y la conciencia blindada. La hacienda se alzaba como una fortaleza feudal, con sus muros encalados brillando bajo la luna y guardias armados patrullando el perímetro. Allí arriba, el aire era fresco y olía a jazmín y naranjos, no a vómito y decadencia. Era un paraíso construido sobre el infierno que ardía a sus pies. Al cruzar el portón de hierro forjado, Elena sintió que entraba en una realidad paralela. En los jardines interiores, iluminados por faroles eléctricos, los hijos de don Anselmo y de los comerciantes jugaban al escondite, sus risas cristalinas resonando contra las paredes de piedra. Estaban sanos, sonrosados, llenos de esa vitalidad que solo otorga la certeza de estar a salvo. Elena tuvo que reprimir el impulso de gritar,
de sacudirlos y decirles que sus vidas habían sido compradas con la sangre de sus amigos del pueblo. Se tocó el costado, sintiendo el frío metal de la pistola bajo la ropa, un recordatorio constante de su nueva misión. Ya no era la asistente, era el verdugo esperando su turno. Thorne fue recibido como un héroe conquistador. La esposa del alcalde había preparado una cena opípara en el gran comedor, carne asada, vino tinto importado, frutas frescas. La mesa estaba puesta con manteles de lino blanco y cubiertos de plata que destellaban bajo la lámpara de araña. Elena, relegada nuevamente a su papel de sirvienta invisible, se quedó de pie en una esquina, con las manos cruzadas, observando la grotesca pantomima. Por el progreso, brindó don Anselmo levantando su copa con una mano que temblaba ligeramente, quizás por el alcohol, quizás por el miedo residual, y por la limpieza, por la ciencia, Anselmo, corrigió Thorne suavemente cortando un pedazo de carne sangrante con precisión quirúrgica. El progreso es solo una consecuencia inevitable de la audacia. Mientras comían, la conversación giró hacia la logística del final. Elena aguzó el oído, sintiendo que la bilis le subía por la garganta. El telegrama fue enviado, dijo Thorne, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta. El convoy de ayuda llegará mañana al amanecer. Pero no traerán médicos, Anselmo. Traerán lanzallamas. El alcalde palideció y dejó caer el tenedor, que repiqueteó ruidosamente contra el plato de porcelana. ¿Lanzallamas? Aris, habíamos acordado una cuarentena, un cerco sanitario. La cuarentena es ineficiente, respondió el doctor con el tono de quien explica aritmética a un niño lento. El variola beta es demasiado volátil. Si dejamos cadáveres, alguien podría exhumarlos y encontrar rastros del agente sintético. No podemos permitir cabos sueltos. La iglesia y todo lo que hay dentro debe ser purificado por el fuego. Diremos que fue un incendio accidental provocado por la histeria colectiva. Una tragedia lamentable. Elena sintió que las rodillas le fallaban. Iban a quemar los vivos, o a quemar los cuerpos de los que ya habían muerto junto con los que aún luchaban por respirar. La iglesia, el último refugio, se convertiría en un horno crematorio al amanecer. Miró el reloj de péndulo en la pared. Eran las 10 de la noche. Tenía menos de 8 horas para evitar el holocausto. ¿Y la chica?, preguntó la esposa del alcalde, señalando a Elena con un gesto despectivo de su abanico. Ella ha visto mucho. Ha estado allí abajo. Thorne se giró lentamente en su silla y miró a Elena. Sus ojos grises la atravesaron, pero ella mantuvo la mirada baja, sumisa, respirando rítmicamente para controlar su pulso. Elena es parte del equipo, dijo él, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Ella entiende el sacrificio. Además, necesito a alguien que prepare mis maletas y asegure las muestras biológicas para el viaje. Ella vendrá con nosotros. Hasta cierto punto. La sentencia estaba dictada. Elena sabía que no sobreviviría al viaje de regreso. Sería accidentalmente infectada, o simplemente desaparecería en el camino. Después de la cena, Thorne se retiró a la biblioteca de la hacienda, que había sido habilitada como su oficina temporal. Le ordenó a Elena que le llevara café y brandy. Cuando ella entró con la bandeja, lo encontró estudiando un mapa grande de la región, marcando rutas de escape con un lápiz rojo. La habitación estaba en penumbra, llena del humo de su cigarro. «Deja eso ahí», murmuró sin levantar la vista. Elena colocó la bandeja sobre el escritorio, justo al lado de la caja de metal que contenía los viales del antídoto. Thorne la había sacado de su baúl y la tenía a la vista, como un trofeo. 6 dosis, 6 vidas. «Doctor», dijo Elena, su voz sonando extrañamente firme en el silencio de la sala. «¿Sienten dolor?» Thorne se detuvo y la miró, intrigado por la pregunta. «¿Quiénes?» «Los niños. Cuando el fuego empiece». Thorne soltó una risa seca y apagó el cigarro en el cenicero de cristal. «La mayoría ya estará en coma para entonces, Elena. La hipoxia cerebral es una forma misericordiosa de anestesia. No sufrirán. Será solo calor y luego nada. Cenizas, polvo, historia». En ese instante, Elena supo que no había redención posible para ese hombre. No era un científico extraviado, era el mal absoluto disfrazado de racionalidad, y se dio cuenta de que no podía simplemente matarlo. Si lo mataba ahora, los guardias de Anselmo la acribillarían. El convoy militar llegaría al amanecer y quemaría la iglesia de todos modos siguiendo órdenes preestablecidas. Necesitaba algo más drástico. Necesitaba sembrar el caos dentro de la fortaleza. «Doctor», continuó Elena dando un paso casi imperceptible hacia la caja de viales, «me pareció ver a uno de los hijos del alcalde, al pequeño Jorge, tosiendo antes de la cena.
Se rascaba el brazo. El cambio en la expresión de Thorne fue instantáneo. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una alerta clínica. ¿Qué dices? Jorge recibió el placebo. Es imposible. Lo sé, doctor, pero usted dijo que el virus era volátil, que podía mutar, y yo he estado abajo, con los enfermos, y luego he estado aquí, sirviendo la comida a los niños, tocando sus platos, sus vasos. Thorne se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Te desinfectaste, te vi hacerlo. El agua y el jabón no matan lo que usted creó, ¿verdad? Elena levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, dejando caer la máscara de sumisión por primera vez. Usted dijo que era perfecto. Quizás es demasiado perfecto. Quizás yo soy el vector. Thorne la miró con horror, retrocediendo un paso. Su mente científica estaba corriendo a 1000 por hora, calculando las probabilidades de una transmisión secundaria por contacto. Si el virus había saltado a la hacienda, su zona de seguridad estaba comprometida. Él mismo estaba comprometido. No te acerques, siseó buscando en su bolsillo, probablemente su propia arma. Pero Elena fue más rápida. No sacó la pistola. Eso habría precipitado el final. En su lugar, agarró la caja de metal con los antídotos. Si yo soy el vector, doctor, entonces usted ya está muerto. Hemos respirado el mismo aire en esta habitación cerrada durante 20 minutos. Thorne se quedó paralizado. La duda, esa semilla venenosa que Elena había plantado, germinó instantáneamente en su paranoia. Se tocó la garganta, sugestionado, buscando el primer signo de inflamación. Dame la caja, Elena. Ahora, si quiere vivir, dijo ella, retrocediendo hacia la puerta con la caja contra su pecho. Va a tener que detener a los militares. Va a tener que detener el fuego, porque si queman el pueblo, no habrá nadie para cuidar a los nuevos enfermos de aquí arriba. Y usted va a necesitar ayuda si empieza a toser sangre negra. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió y entró don Anselmo, atraído por las voces alzadas. ¿Qué pasa aquí, Aris? ¿Por qué gritas? Thorne se giró hacia el alcalde, con los ojos desorbitados. Saca a tus hijos de aquí, aíslalos. Esta maldita mujer dice que ha traído la plaga a la casa. El pánico estalló. Fue el caos que Elena necesitaba, mientras Anselmo gritaba llamando a su esposa y a los guardias, y Thorne trataba frenéticamente de auscultarse a sí mismo en un espejo. Elena aprovechó la confusión, se deslizó hacia el pasillo, pero no corrió hacia la salida principal, corrió hacia el sótano, donde sabía que estaba el panel de control del generador eléctrico que iluminaba la hacienda y alimentaba la radio de comunicaciones. Si cortaba la luz, la oscuridad igualaría el terreno de juego. Si destruía la radio, Thorne no podría coordinar con el convoy militar. Tenía 6 dosis de antídoto en su mano y una pistola en su cintura. La hacienda, la esperanza, estaba a punto de sumirse en las tinieblas, y Elena sería el fantasma que los cazaría uno por uno antes de que saliera el sol. Abrió la puerta del sótano y se sumergió en la negrura, dejando atrás los gritos de los poderosos que empezaban a comprender por primera vez el terror de ser vulnerables. El sótano de la hacienda, la esperanza, olía a tierra húmeda y a grasa de motor quemada. Era el vientre de la bestia, el lugar donde la maquinaria rugía para mantener las luces encendidas y el champán frío en los pisos superiores. Elena se movía en la penumbra, guiada por el zumbido constante del generador eléctrico, una monstruosidad de hierro fundido que vibraba como un corazón taquicárdico. En una mesa lateral, parpadeaban las luces rojas y verdes de la estación de radio militar, el único cordón umbilical que conectaba a Thorne con el convoy de la muerte que se aproximaba. Elena sabía que no tenía mucho tiempo. Arriba, las botas de los guardias resonaban contra el suelo de madera, un trueno distante que se acercaba rápidamente a la puerta del sótano. Elena dejó la caja de los antídotos en el suelo, protegiéndola con su cuerpo. Miró la radio. No sabía cómo operarla para cancelar la orden, pero sabía perfectamente cómo silenciarla para siempre. Tomó una llave inglesa pesada que colgaba de un tablero de herramientas y, con un grito ahogado que liberó toda la rabia acumulada en 3 días de horror, la descargó contra el panel frontal del transmisor. El cristal de los diales estalló en una lluvia de fragmentos, y las válvulas de vacío implosionaron con un sonido seco. Las luces del aparato se apagaron. La voz de Thorne y su autoridad sobre el mundo exterior habían sido cortadas. Ahora estaban solos en la montaña. Pero eso no era suficiente. El generador seguía rugiendo. Elena se acercó a la máquina. Vio los cables principales, gruesos como serpientes, que subían hacia el techo para alimentar la mansión. Recordó las palabras del doctor sobre la purificación por fuego. Si ellos querían fuego, ella les daría oscuridad. Con la misma llave inglesa,
golpeó la válvula de admisión de combustible y luego arrancó el cableado del distribuidor. Hubo un chispazo azul, violento y cegador, que iluminó el sótano por una fracción de segundo, revelando la sombra alargada de Elena contra la pared de piedra como un ángel vengador. Luego, el rugido del motor tosió, tartamudeó y murió. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, casi físico, y entonces llegaron los gritos. Arriba, la oscuridad había caído de golpe sobre la cena interrumpida, sobre la arrogancia de don Anselmo y sobre la paranoia científica de Thorne. Elena subió las escaleras de madera con sigilo, la pistola pesando en su mano sudorosa y la caja de metal bajo el brazo. Al abrir la puerta que daba al pasillo de servicio, se encontró con un caos total. La mansión, privada de su luz artificial, se había convertido en un laberinto de sombras aterradoras. Se oían llantos de niños, los hijos del alcalde, ahora aterrorizados por la noche, y maldiciones de hombres que tropezaban con los muebles caros. «Luz, traigan lámparas de aceite», bramaba la voz de don Anselmo desde el comedor. «Encuentren a esa bruja, nos ha infectado a todos». Elena se pegó a la pared, avanzando hacia la salida trasera. Conocía cada rincón de esa casa mejor que sus dueños. Ella había fregado esos suelos y limpiado esas ventanas. Sabía qué tablas crujían y qué puertas estaban engrasadas. Pasó junto a la biblioteca y escuchó a Thorne. El doctor no gritaba. Su pánico era más silencioso, más frenético. Se oía el sonido de cajones siendo arrancados y papeles volando. Estaba buscando su propia linterna, o quizás su arma, pero su respiración era un silbido asmático. El miedo psicosomático a la infección que Elena le había sugerido ya le estaba cerrando la garganta. De repente, un haz de luz atravesó el pasillo. Uno de los guardias había conseguido encender una linterna de mano. El cono de luz barrió la oscuridad y atrapó a Elena justo antes de que alcanzara la puerta de la cocina. «Aquí está», gritó el hombre, levantando su rifle. Elena no pensó. El instinto de supervivencia, afilado por la desesperación, tomó el control. Alzó la pistola que había robado y disparó. No apuntó a matar, ni siquiera apuntó al hombre. Disparó a la lámpara de araña de cristal que colgaba precariamente sobre la cabeza del guardia. El estruendo del disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. La bala rompió la cadena de soporte, y la enorme estructura de vidrio y bronce se desplomó, estrellándose contra el suelo justo delante del guardia, quien retrocedió cubriéndose la cara ante la lluvia de cristales afilados. Aprovechando la confusión y el polvo, Elena salió disparada por la puerta de la cocina hacia la noche fresca. El aire exterior le golpeó la cara, limpio y libre de la pestilencia moral de la casa. Corrió hacia los establos, sabiendo que no podía bajar a pie. El convoy militar estaba demasiado cerca, y ella necesitaba llegar al pueblo antes que ellos. Los caballos estaban nerviosos por el ruido de los disparos, pateando las puertas de sus establos. Elena no sabía montar bien, pero la necesidad es una maestra brutal. Desató al caballo más cercano, una yegua negra que pertenecía al capataz, y se subió a pelo, aferrándose a las crines. «¡Corre!», le susurró al animal, clavándole los talones en los flancos. La yegua salió al galope, rompiendo la cerca de madera podrida del perímetro trasero y lanzándose cuesta abajo por los senderos de cabras que cortaban camino hacia San Valerio. El descenso fue una pesadilla vertiginosa. Las ramas de los árboles azotaban el rostro de Elena y la caja de metal golpeaba dolorosamente contra sus costillas con cada zancada del caballo. Pero desde esa altura, Elena vio algo que le heló la sangre más que el viento nocturno. En el horizonte, en la carretera principal que serpenteaba hacia el valle, vio una fila de luces gemelas acercándose. Eran los faros de los camiones militares. La ayuda, prometida por Thorne, no eran ambulancias. Por la forma pesada en que se movían y el rugido de los motores diésel que subía por el cañón, eran transportes de tropas y camiones cisterna. Venían a quemar la evidencia, venían a borrar a San Valerio del mapa. Elena estimó que tenía, como mucho, 20 minutos de ventaja antes de que el convoy llegara a la entrada del pueblo. «¡Más rápido!», gritó, y la yegua, sintiendo el terror de su jinete, aceleró, resbalando peligrosamente en la grava suelta. Llegó a la plaza del pueblo envuelta en una nube de polvo y ruido. San Valerio seguía sumido en esa quietud de muerte, con las hogueras ya convertidas en brasas moribundas. Elena saltó del caballo antes de que se detuviera por completo y corrió hacia las puertas de la iglesia, golpeándolas con los puños y con la culata de la pistola. «¡Tomás, despierten! ¡Todos!», gritó con la voz rota. «Vienen a matarnos». La puerta se abrió y apareció Tomás, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Detrás de él,
Otros padres se levantaron de los bancos donde velaban a sus hijos. «Elena, ¿qué pasa? ¿Trajiste la cura?», preguntó Tomás mirando la caja metálica en sus manos con una esperanza que dolía ver. Elena entró en la nave central, jadeando. «Tengo 6 dosis». «Solo 6», dijo, y vio cómo la esperanza se desmoronaba en los rostros de las 50 personas presentes. Un murmullo de angustia recorrió la sala. «Pero eso no importa ahora. El doctor Thorne ha llamado al ejército. No vienen a curar, vienen con fuego. Creen que todos estamos infectados y van a quemar la iglesia con los niños dentro, para que nadie sepa lo que hicieron». El silencio fue reemplazado por un pánico eléctrico. Las madres se arrojaron sobre sus hijos tratando de levantarlos. «No podemos moverlos a todos», dijo una mujer llorando. «Están muy débiles. Mi hijo no puede ni levantar la cabeza». Elena subió al púlpito, el lugar desde donde el cura solía predicar la resignación, y golpeó la madera con la pistola. El sonido metálico hizo que todos la miraran. Ya no era la asistente del doctor, era una comandante en un campo de batalla. «Escuchen, si nos quedamos aquí, morimos. Si intentamos huir por la carretera, nos ametrallarán. Tenemos que escondernos donde no miren». A la mina, la vieja mina de plata abandonada, cuyas entradas estaban a medio kilómetro detrás de la iglesia, era un lugar que todos temían por los derrumbes, pero era el único refugio subterráneo lo suficientemente grande. «Los hombres fuertes carguen a los niños que no puedan caminar, las mujeres tomen mantas y agua. Ahora», ordenó Elena, «yo me quedaré aquí para distraerlos». «¿Tú?». Tomás la miró confundido. «Te matarán». «No si creen que ya están todos muertos», respondió Elena abriendo la caja de metal. Sacó una jeringa y un vial azul. Se acercó a Mateo, que yacía cerca del altar, apenas consciente. «Tomás, llévate a tu hijo. Él recibirá la primera dosis en la mina. Tienes que asegurarte de que sobreviva. Él es la prueba. Él es el testigo». Mientras el pueblo comenzaba una evacuación frenética y dolorosa por la puerta trasera de la sacristía, cargando cuerpos febriles en carretillas y espaldas, Elena se quedó sola en la nave principal. Escuchó el rugido de los motores acercándose a la plaza. Las luces de los faros barrieron los vitrales, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el suelo vacío. Elena sabía lo que tenía que hacer. Tenía que comprar tiempo. Tenía que hacerles creer que la limpieza ya había ocurrido, o presentarles un escenario tan confuso que dudaran en abrir fuego inmediatamente. Miró los 5 viales restantes del antídoto. Eran su seguro de vida, o su moneda de cambio. Pero entonces, escuchó otro sonido, diferente al de los camiones. Era el motor de un coche ligero, llegando a toda velocidad y derrapando en la grava frente a la iglesia. La puerta principal se abrió de golpe. En el umbral, recortado contra los faros de los camiones militares que llegaban detrás de él, estaba el doctor Aris Thorne. Estaba deshecho. Su bata blanca estaba manchada de barro y sangre. Se había herido en su huida o en su búsqueda frenética. Tenía una pistola en una mano y una linterna en la otra. Sus ojos buscaban desesperadamente a través de la penumbra de la iglesia. «¡Elena!», gritó, y su voz sonaba como vidrio roto. «Sé que estás aquí. Dame la caja. Empiezo a sentirlo. Me pica la piel». Thorne había caído en su propia trampa psicológica. Estaba convencido de que estaba muriendo. Elena, oculta en las sombras del coro alto, sobre la entrada, lo observó. El gran científico, el hombre que jugaba a ser Dios, estaba reducido a un animal asustado. Detrás de él, los soldados comenzaban a bajar de los camiones. Hombres con máscaras de gas y tanques de combustible en la espalda, los lanzallamas. Elena respiró hondo, amartilló su pistola y se preparó para el acto final. No se trataba de sobrevivir, se trataba de asegurarse de que la historia de San Valerio no terminara en cenizas y silencio. «Estoy aquí, doctor», dijo ella desde la oscuridad de arriba, su voz resonando en la bóveda vacía como la de un fantasma. «Y tengo lo único que usted desea, pero le va a costar mucho más que dinero». Thorne apuntó su linterna hacia arriba, cegándola momentáneamente. «Baja, baja o te mato». «Si me dispara rompo los viales», respondió ella con frialdad. «Y entonces usted se pudrirá igual que los niños que asesinó. Dígales a sus soldados que esperen, que apaguen los motores, o el antídoto se va al suelo». El comandante de la unidad militar, un hombre sin rostro tras la máscara de gas, entró en la iglesia y miró a Thorne, luego a la oscuridad del coro. Levantó una mano enguantada,
indicando a sus hombres que esperaran. El escenario estaba listo para el último movimiento. Elena contra el mundo, la verdad contra el fuego. El tiempo pareció detenerse en la nave central de la iglesia de San Valerio. El polvo flotaba en los haces de luz de los faros de los camiones, creando columnas fantasmales que separaban el mundo de arriba, donde Elena sostenía el juicio final, del mundo de abajo, donde el Dr. Thorne se deshacía en una mezcla de terror y locura. El comandante militar, un hombre cuya humanidad había sido borrada por el uniforme y la máscara de gas, mantenía la mano levantada, deteniendo a los soldados armados con lanzallamas. La duda, ese enemigo mortal de la disciplina castrense, se había infiltrado en la operación. Si la mujer decía la verdad, si había una cura en esa caja y el doctor estaba infectado, quemar el lugar significaba condenar a su propio activo valioso y arriesgarse a un contagio desconocido. No la escuchen, jadeó Thorne, rascándose el cuello hasta hacerse sangre, convencido de que los síntomas imaginarios ya florecían bajo su piel. Es una terrorista, está infectada, quémenla. El fuego lo cura todo. Elena, desde la barandilla del coro, miró al hombre que una vez había admirado. Vio al monstruo desnudo, despojado de su bata blanca y su arrogancia intelectual. «Comandante», gritó Elena, su voz firme resonando sobre el zumbido de los motores afuera. «El Dr. Thorne le ha mentido. No nos estamos muriendo de una plaga natural. Él nos inyectó. Y en su prisa por huir, rompió un vial en la biblioteca de la hacienda. Él es el portador cero ahora. Si lo suben a sus camiones, sus hombres estarán muertos antes de llegar a la capital». Los soldados dieron un paso atrás instintivo alejándose de Thorne. El miedo a lo invisible es más poderoso que cualquier orden. Thorne gritó, una negación ahogada, y trató de acercarse al comandante, pero este desenfundó su arma y le apuntó al pecho. «Atrás, doctor. Mantenga la distancia». Elena sabía que el tiempo se agotaba. Podía oler la gasolina de los lanzallamas. Tenía que terminar esto. «Tengo 5 dosis aquí», dijo levantando la caja para que brillara bajo la luz. «Suficiente para salvar a quien sea importante. Ustedes quieren irse. Yo quiero que mi pueblo descanse. Hagamos un trato. Dejen los camiones. Váyanse a pie. Y les tiraré la caja». Era una mentira absurda, una negociación imposible, pero estaba diseñada para una sola cosa: distraer. Mientras hablaba, Elena había empapado discretamente un trapo viejo con el aceite de las lámparas del coro. Con la mano que no sostenía la caja encendió un fósforo. La llama prendió al instante, voraz y naranja. «Olviden el trato», gritó Thorne, viendo el fuego. «Va a destruir el antídoto». Elena miró la caja, luego miró a Thorne. «Usted quería estudiar la muerte, doctor. Ahora puede estudiarla de cerca». Con un movimiento rápido, arrojó la caja metálica, no hacia Thorne, sino hacia el centro de la nave, lejos de él, cerca de la entrada donde estaban los soldados. Al mismo tiempo, dejó caer el trapo en llamas sobre las viejas cortinas de terciopelo seco que cubrían el órgano del coro. El fuego trepó por la tela como una criatura viva, buscando el techo de madera vieja y barnizada. El caos estalló. Thorne se lanzó como un perro rabioso hacia la caja que había caído al suelo, con un estruendo metálico. Los soldados, viendo el fuego propagarse rápidamente por la estructura de madera seca de la iglesia, comenzaron a retroceder hacia la salida. «Retirada», bramó el comandante. «Sellaremos el perímetro. Que se quemen dentro». Thorne alcanzó la caja. La abrió con manos temblorosas. Los viales estaban allí, intactos, brillando con su líquido azul salvador. Pero mientras aferraba uno, levantó la vista y vio que los camiones comenzaban a dar la vuelta. Vio el muro de fuego que descendía desde el coro, separándolo de Elena, y vio, con una claridad final y terrible, que estaba solo. Los soldados cerraron las puertas principales desde fuera. Escuchó el sonido pesado de las barras de hierro cayendo en su lugar. Lo habían encerrado para contener la infección. Arriba, el calor ya era insoportable. Elena corrió hacia la pequeña ventana trasera del coro, la que daba al cementerio y a los senderos que llevaban a la mina. El humo le llenaba los pulmones, negro y asfixiante. Miró hacia abajo una última vez. Thorne estaba en el suelo, rodeado de llamas, inyectándose frenéticamente el antídoto en una pierna, riendo y llorando a la vez, abrazado a su cuaderno de notas como si fuera una Biblia. No entendía que el antídoto podía curar el virus, pero no podía detener el fuego, ni la culpa, ni el abandono. Elena rompió el vidrio de la ventana con la culata de su pistola y se deslizó hacia la noche, cayendo sobre la tierra blanda del cementerio. Tosió, limpiándose el hollín de los ojos, y corrió hacia las montañas,
hacia la oscuridad de la mina donde su pueblo esperaba en silencio, conteniendo la respiración. Cuando alcanzó la entrada de la mina, Tomás la recibió, ayudándola a entrar antes de bloquear la entrada con rocas y arbustos para ocultarla. Desde la oscuridad del túnel, vieron cómo la iglesia de San Valerio se convertía en una antorcha gigantesca que iluminaba el valle entero. Las llamas rugían hacia el cielo, llevándose consigo la evidencia, el laboratorio y al hombre que había jugado a ser Dios. Los militares, convencidos de que el fuego había hecho su trabajo de limpieza, no investigaron las minas. Asumieron que los aldeanos habían muerto en sus casas o en la iglesia. Al amanecer, el convoy se marchó, dejando atrás un pueblo fantasma y humeante, pero en la profundidad de la tierra, la vida persistía. Con la única dosis que Elena había logrado administrar antes de la huida, Mateo sobrevivió. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero su sangre se convirtió en la base de la inmunidad para los demás. Elena, utilizando sus conocimientos robados y los libros de Thorne que había memorizado, cuidó de los supervivientes en las semanas siguientes, en esa oscuridad húmeda, alimentándolos con raíces y agua filtrada de la roca. San Valerio desapareció de los mapas oficiales. Para el gobierno y la historia, fue una tragedia desafortunada, una epidemia localizada que requirió una contención radical, pero los supervivientes se dispersaron lentamente, cambiando sus nombres, llevando sus cicatrices y su verdad a otras tierras. Y así volvemos a la fotografía, esa imagen granulada en sepia que inició nuestro viaje. Ahora, cuando miras los ojos del Dr. Aris Thorne, ya no ves la ciencia, ves la arrogancia ciega que precede a la caída. Cuando miras a los niños en la fila, ya no ves víctimas pasivas, sino a los supervivientes de una guerra secreta. Y esa mano borrosa en el borde derecho, la mano de la enfermera que sostiene el frasco, ahora sabes que es la mano de Elena. No es una mano sirviendo al doctor, es una mano que está midiendo el peso de la justicia. Es la mano que encendió el fósforo. La historia nos dice que los vencedores escriben los libros, pero a veces, solo a veces, los ecos de la verdad sobreviven en una simple fotografía, esperando que alguien se detenga lo suficiente para escuchar lo que tienen que decir. Elena nunca apareció en los libros de historia, pero cada niño que sobrevivió esa noche, y cada hijo que tuvieron después, lleva en su sangre el legado de su valentía. El doctor buscaba la inmortalidad a través de la fama científica. Elena la encontró en el latido silencioso de las generaciones que él intentó borrar. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras de San Valerio. Si esta historia ha resonado contigo, si has sentido el frío de la jeringa y el calor del fuego redentor, te pido que le des me gusta al vídeo y te suscribas al canal. Ayúdanos a seguir revelando los ecos ocultos en las imágenes olvidadas del mundo. Hasta la próxima historia.